Pues hola de nuevo, pues vamos a proseguir con nuestra última conferencia de esta mañana, que, como decía, resuena perfectamente con lo que hemos escuchado justo antes, y que para nosotros también, desde este proyecto, pues era importante traer el pensamiento de José María Esquirol, a quien agradezco muchísimo haber aceptado esta invitación. Como decía en la inauguración, en la gala, ¿no? Para nosotros este proyecto también busca construir ese espacio de lo íntimo, y sin duda su pensamiento, la articulación de su pensamiento, ahonda en esa búsqueda de lo íntimo. Su último libro, Humano más que humano, nos acerca a esa antropología también de la herida, esa herida de la que hemos hablado ayer por la noche. Así que os dejo con él y con esta conferencia que ha querido titular La vibración de las palabras. Josep. Bé, molt bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies per la invitació a aquestes jornades, a la Sandra i a totes les persones que les fan possible. Per qüestions una mica de logística, exposaré en castellà. Hemos sido convocados para hablar del diálogo y para, a la vez, llevar a cabo un elogio del diálogo. Ambas cosas son evidentemente oportunas y muy buenas. Voy a tomar como punto de partida de mi reflexión y también como punto de llegada algo que encuentro en una conferencia que Albert Camus pronunció en el año 48, titulada El no creyente y los cristianos. En esa conferencia se lee algo que es equivalente al título de las jornadas: El mundo necesita el verdadero diálogo. Y esta expresión me interesa mucho, es decir, ¿qué es un diálogo verdadero? Y también decía en esa conferencia, el programa para el mañana es la comunidad de diálogo o la condena a muerte, solemne y significativa de los testigos del diálogo. Me pregunto, por lo tanto, ¿dónde encontrar un ejemplo mayúsculo de diálogo verdadero? Un ejemplo paradigmático que nos sirva para discernir. Y creo poder encontrarlo en el núcleo mismo de la obra literaria de Camus. Pero antes de indicarlo, voy a preparar el terreno con algunas consideraciones sobre la palabra que conectan con aspectos de la filosofía que estoy intentando desarrollar estos últimos años. La referencia del término diálogo, como es obvio, es muy extensa y, en cierto modo, muy extensa, en cierto modo muy obvia y, en cierto modo, paradójicamente, nada obvia. Es decir, que se habla del diálogo como algo muy evidente, pero según cómo, si se presta la debida atención, ya se nos escapa exactamente qué es aquello a lo que exactamente nos estamos refiriendo. Por lo tanto, la pregunta ¿cuál es un diálogo verdadero y en qué situación las personas deben de estar
para que se produzca este diálogo verdadero, creo que son unas preguntas pertinentes. Con el título de esta exposición, La vibración de la palabra, quisiera referirme precisamente a un criterio. Un criterio significa algo que nos permite diferenciar. Un criterio que nos permita diferenciar algunas formas más genuinas de diálogo, es decir, algunas formas más auténticas de diálogo, de otras formas que a lo mejor se parecen al diálogo, pero que no lo son, o que lo son muy poco. Distinguiré entre situaciones distintas y dimensiones distintas, aun sabiendo que estas dimensiones se solapan, es decir, que en el mundo humano las cosas no suelen ser puras, sino siempre mezcladas, ¿no? Aún así, aunque haya mezcla, el acento se desplaza a un lugar, en una dirección o en otra. Y, por lo tanto, hablaré de acentos distintos. Hago una enumeración rápida y luego ya me voy a ir entreteniendo un poco más, pero tampoco mucho. No me voy a alargar mucho. Se puede utilizar el lenguaje de manera solo estratégica o instrumental, buscando un resultado exterior al acto lingüístico. Por ejemplo, cuando una persona quiere vender algo a otra, pues el discurso en esa situación tiene un carácter instrumental. Le va a decir toda una serie de cosas para que la persona compre ese producto. O bien, cuando un político quiere que le voten en unas elecciones, ese discurso también es instrumental, porque lo que quiere es el voto. Por lo tanto, lo que vaya a decir el discurso tiene este carácter estratégico. Eso no es nada malo. Es decir, actuar estratégicamente no es malo, que conste. Simplemente que es actuar estratégicamente, ¿no? Y el diálogo no es eso. Está luego, con un desplazamiento del acento, está lo que podríamos llamar no monólogos. Después diré el por qué no hay una contraposición entre monólogo y diálogo. A veces lo que presenciamos son como discursos solipsistas, es decir, que cada uno hace su discurso y no atiende nada o casi nada al discurso del otro. Eso ocurre también en el mundo político, por desgracia, muy a menudo, y también ocurre en algunas tertulias mediáticas cuando son más o menos educadas, porque a veces ni tan siquiera se espera el turno. Pero si se espera el turno, pues suelen ser eso, discursos solipsistas, porque cada uno ya sabe lo que quiere decir y espera su turno para decirlo. Y punto. Sin embargo, esa también es una situación discursiva, es decir, en la cual el lenguaje es protagonista. Luego estaría, con otro desplazamiento del acento, estaría ya una situación que podríamos llamar dialógica, es decir, una situación en la que ya es pertinente y apropiado hablar de diálogo. Es cuando las personas que entran en esa situación lo que quieren, en primer lugar, es entenderse. Entenderse es una cosa muy bonita. Entenderse no significa exactamente opinar lo mismo, ni estar de acuerdo. Entenderse es algo previo a estar de acuerdo o no. Entenderse es realmente conectar, es decir, estar en una situación en la que uno trata a los demás como a iguales. Es decir, ya no trata al otro como un rival político o como un posible cliente de su producto o comprador de su producto, sino que uno trata al otro como a un sujeto igualmente válido para poder expresarse. Es decir,
uno reconoce en los demás a iguales. Eso algunos filósofos contemporáneos lo han convertido en su núcleo, en el núcleo de su pensamiento. Lo han llamado ética discursiva. Lo han llamado ética discursiva o dialógica porque lo que han visto es que en esa situación dialógica la ética, digamos así, los principios, los valores, no tienen que añadirse, sino que los valores ya forman parte esencial del acto mismo. Es decir, en esa actitud de reconocer al otro como a igual y de querer entenderse, lo más valioso desde el punto de vista ético-moral ya se da. No hay que añadir nada. Y eso es lo que se considera, digamos, la esencia de la democracia. Es decir, la esencia de la democracia significaría que todos nos reconocemos como interlocutores igualmente válidos para hablar de aquello que a todos nos incumbe, que son pues, las leyes y las instituciones comunes. Esta sería la esencia de la democracia. Es decir, la esencia de la democracia, en el mejor de los casos, sería el resultado de una situación dialógica de esta naturaleza. Bien, habría después, y desplazo un poco más el acento, una serie de situaciones dialógicas en las que resulta muy importante escuchar. No digo que en lo que acabo de mencionar, es decir, este entenderse, no sea importante escuchar, pero todavía lo puede ser más, Entonces, en esa situación en la que es tan importante escuchar, creo que acontece algo especial, que tiene que ver precisamente con lo que podríamos llamar un ejemplo casi insuperable de diálogo genuino. Y luego voy a hablar de eso. Y finalmente todavía habría un último desplazamiento del acento, que voy a llamar, de momento y de forma un poco enigmática, el momento de la conspiración o la situación de la conspiración. Eso suena un poco raro, pero luego lo explicaré. Bien, vuelvo a hacer esta enumeración y me entretengo solo en algunos puntos. En el primer punto ya no me detengo más, es decir, el primer punto es el lenguaje utilizado estratégicamente. Eso es bueno. ¿Por qué es bueno? Es bueno porque en principio es mejor hablar que no pelearse, es mejor utilizar las palabras para convencer a alguien que te vote que no utilizar un arma. Esto es obvio, pero hay que subrayarlo. Es decir, cuando la gente dice hay que dialogar, claro, o sea, hay que dialogar significa hay que dejar la violencia atrás y, por tanto, sustituir la violencia por las palabras. Ahora bien, dicho esto, hay que tener presente también el hecho de que con el lenguaje se puede hacer violencia. Podemos utilizar el lenguaje violentamente. Cuando yo estoy convencido de eso, de que cuando el lenguaje se utiliza violentamente ya no es lenguaje, pero la apariencia la conserva. Es decir, con el lenguaje se puede hacer mucho daño. Y hacer daño es una cuestión estratégica, es decir, yo puedo hacer daño con un arma de fuego o puedo hacer daño con palabras. En ambos casos, palabras o arma de fuego son instrumentos. Hay que, por lo tanto, estar al tanto y, aunque celebremos que las palabras, que el lenguaje dejen atrás la violencia, hay que estar al tanto para denunciar aquellas situaciones en las cuales hay violencia a través de las palabras. Y, por lo tanto, las palabras son simulacros de palabras, en realidad son armas. Pero, la situación comunicativa que más relevante, que ya es relevante para poder hablar de diálogo en un sentido propio, es esta idea de entenderse. Entenderse es esa situación en la cual uno,
trata a los demás como a iguales, es decir, se dan presupuestos como el de la simetría, es decir, yo veo que el otro es igual que yo, en cierto modo, es un sujeto parlante, igual que yo, con los mismos derechos, con las mismas necesidades. Se da, por lo tanto, simetría, se presupone la simetría, se presupone que el otro tiene cosas interesantes de que hablar igual que las tengo yo, se presupone que el otro es digno de respeto igual que yo. Siempre esta idea de la igualdad y de la simetría. Igualdad y simetría forman parte de esta situación ideológica. ¿Por qué digo eso? Porque entonces, si uno eso lo ve claramente, también ha de estar al tanto de aquellos factores que distorsionan eso. Por ejemplo, cuando en una reunión hay alguien que tiene poder, pongamos por caso, poder en relación a la situación laboral, porque él es el jefe de la empresa o el director del departamento. Y en esa situación no es claro que se pueda dar simetría de forma auténtica. ¿Por qué? Porque hay elementos extrínsecos a esa situación que, en cierto modo, pueden hipotecar esta simetría y esta igualdad. A veces no solo son cuestiones de este tipo, sino cuestiones pues de índole mucho más grave, cuando hay gente que tiene esclavizada a otra gente, gente que explota a otra gente. O sea, ahí no hay igualdad, no hay simetría y, por tanto, es muy difícil, por no decir imposible, que se creen situaciones dialógicas en el sentido que estoy diciendo del entenderse. Dicho de otro modo, no hay democracia. Pero la palabra democracia es demasiado abstracta. Es mejor hablar de estas situaciones más concretas, que en este sentido son más graves y son las que dan fuerza a palabras más abstractas como la palabra democracia. Bien, si se desplaza el acento, como decía antes, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos hacia un aspecto de la situación dialógica que nos hace ver que esto es un poco paradójico, es decir, no es contradictorio con lo anterior, no es contradictorio, pero podría parecerlo. Digo, si desplazamos el acento, llegamos a una situación dialógica en la que uno se da cuenta de que el centro de gravedad se desplaza hacia la palabra del otro, de tal modo que la exigencia de esa situación básicamente es la de escuchar. Escuchar es muy difícil, o sea, es más difícil de lo que parece, porque indica una especie de apertura y de receptividad verdaderas, es decir, algo puede llegarte. Y eso que puede llegarte es lo que va a determinar lo que tú puedas responder. Aquí no es que tú tengas algo ya que quieres decir y esperes tu turno. No. Aquí no. Digamos, realmente aquí se da lo que podríamos llamar un acontecimiento. Aquí pasa algo, siempre pasa algo, pero a veces pasan cosas de forma más propia. Es decir, a veces pasa algo. Y cuando pasa algo es, por ejemplo, cuando realmente alguien entra en una situación dialógica en la que es capaz de escuchar al otro y, por lo tanto, de responder en función de la palabra que ha sido capaz de escuchar. Digamos que en esa conversación, en ese diálogo, casi todo es imprevisible, porque yo no sé ni tan siquiera lo que yo voy a decir, porque lo que yo voy a decir depende de lo que yo sea capaz de escuchar. Ahí cuando percibimos, cuando ya notamos esta novedad, esta situación, digamos, de imprevisibilidad, es cuando empezamos a ver, desde mi punto de vista, lo que es un diálogo auténtico, un diálogo verdadero, un diálogo genuino. Hay algún también, de esto, digamos, hay
abundante bibliografía y hay autores contemporáneos que han visto muy bien estos aspectos. Cito, por ejemplo, a un autor contemporáneo que se llamaba Gadamer y que dice cosas como estas. Dice, en la auténtica conversación sucede realmente algo. No sé de antemano lo que el otro me va a decir porque ni siquiera sé lo que de antemano yo mismo diré. O en otra ocasión dice, un diálogo es algo en lo que uno entra, es decir, se entra en el diálogo, entrar en algún... La situación humana es de diversidad topológica, no todo es lo mismo, ¿no? Los espacios son muy importantes, pero los espacios están creados obviamente por las circunstancias materiales, las dimensiones, pero a la vez están creados por la actitud personal, es decir, cada uno de nosotros crea espacio, crea un tipo de espacio. Entonces, eso que está creado marca una diferencia y es pertinente luego decir que alguien entra en un lugar. Se entra en un lugar porque los lugares son diferentes, porque los espacios son diferentes. Bueno, lo que dice Gadamer, que está muy bien, es un diálogo es algo en lo que uno entra, en lo que uno se implica, algo de lo que no se sabe de antemano qué saldrá y algo que tampoco se corta sin violencia, puesto que siempre queda algo por decir. Y él añade, este es el criterio de un diálogo auténtico. O sea, siempre queda algo por decir, porque, claro, como lo más importante se da en infinitivo, es decir, lo más importante de una situación dialógica es esa situación dialógica, no es algo externo, no es que yo ya lo he dicho todo, no se trata de que tú ya lo hayas dicho todo, sino de que tú puedes continuar escuchando y, por tanto, el diálogo en cierto modo, es infinito. Es decir, el buen diálogo es infinito, como ocurre con una buena amistad. En realidad, una amistad es un diálogo auténtico y es infinito. No termina nunca. ¿Cómo podía terminar? Como dice Gadamer, solo podía terminar con violencia. Es decir, la violencia es la interrupción del diálogo. La violencia es la interrupción de la palabra. Y por eso la violencia siempre es muda, aunque, paradójicamente, pueda ir acompañada por simulacros de palabras. Bien, detrás, sin embargo, de esta situación dialógica que ahora estoy mencionando, creo que hay algo que merece la pena descubrir, es decir, revelar, como se decía ayer, algo que merece la pena poner al descubierto. Cuando muchas veces pensamos sobre nosotros mismos, es decir, sobre el ser humano, sobre la persona humana, ¿cómo lo hacemos? ¿De qué modo se ha acostumbrado a definirnos? ¿De qué modo hemos acostumbrado a definirnos? Pues hemos acostumbrado a definirnos sobre todo en términos de poder. Y digo poder en un sentido muy amplio, no solo de poder político, pero pues muchas veces oímos cosas como ¿quién es el ser humano? Pues el que tiene la capacidad o el que tiene el poder técnico. El poder técnico, es decir, ¿qué significa poder técnico? Pues el poder, la capacidad de transformar radicalmente el mundo, de crear un mundo sobre el mundo. Poder técnico. Increíble, realmente es increíble. Pero también se hace referencia, y eso nos incumbe más, al hecho de que el ser humano es el animal, lo decían los clásicos, es el animal dotado de palabra, es decir, el animal dotado del poder de la palabra, del poder de logos, ¿de acuerdo? Yo me pregunto, ¿está bien esta descripción de lo humano en términos de poder? Obviamente no está mal, porque responde a algo evidente. No es algo que tú puedas negar. ¿Cómo vamos a negar el increíble poder técnico? ¿Cómo vamos a negar el increíble poder de la palabra? Es innegable. Ahora bien, podríamos preguntarnos, ¿no hay algo más profundo que ese poder? Es decir, que nuestra capacidad, en el sentido del poder, ¿hay o no hay algo más profundo? Voy a poner un ejemplo
que intentaré mostrar por qué esa situación se desplaza desde una aparente primera impresión de poder a algo diferente. Me referiré al acto de prometer, que es un acto lingüístico mayúsculo. Es decir, poder prometer. Las personas, los seres humanos, somos los únicos que prometemos, ¿no? Prometemos. Damos nuestra palabra, dar la palabra, prometer. Ahora voy a hablar de promesa, cuando ahora hablo de promesa, no lo hago solo en el sentido de la promesa explícita. Es decir, no hace falta decir te prometo que para prometer. La promesa significa una especie de compromiso. Es cuando alguien le dice a otra persona que puede contar con él. Puedes contar conmigo, poder contar. Y además, muchas veces no hace falta ni decirlo, porque el gesto, la presencia ya es elocuente y tú ya sabes que puedes contar con esa persona. Pues bien, cuando tú sabes que puedes contar con esa persona es porque esa persona te está prometiendo. Esto es la promesa. Claro, eso, según cómo se mire, realmente es increíble, es extraordinario, es admirable, es asombroso, poder prometer. Tanto es así que un autor de los más agudos que ha habido, Nietzsche, en su Genealogía de la Moral, en un libro, uno de sus libros, dice lo siguiente, y cito, dice, criar un animal al que le sea lícito hacer promesas. ¿No es precisamente esta misma paradójica tarea la que la naturaleza se ha propuesto con respecto al hombre? Es decir, Nietzsche cree que incluso podríamos poner la promesa como la capacidad de promesa, es decir, el poder de prometer, como lo más esencial de nosotros mismos, lo más sobresaliente. Y da una definición que me parece una maravilla. Dice de la promesa, Nietzsche, se trata de un activo no querer volver a liberarse, es decir, de un seguir y seguir queriendo lo querido una vez. Y añade esta coletilla que es genial, ¿sí? Una auténtica memoria de la voluntad. O sea, fíjense, la promesa es una memoria de la voluntad. La voluntad es lo que yo quiero. La voluntad es lo que yo quiero, por ejemplo, ahora. Y he aquí que eso que yo quiero ahora puede tener memoria. Y la memoria de lo que yo quiero ahora es la promesa. Es genial, absolutamente genial. ¿Por qué es genial? ¿Por qué es genial? Es genial porque... ¿por qué es genial? Y la pregunta es, ¿por qué es genial y por qué le gusta tanto a Nietzsche esto? ¿Por qué le gusta tanto? Le gusta tanto porque él quiere poner énfasis precisamente en nuestro poder, en nuestra capacidad, en la capacidad humana para dominarlo todo, para dominarlo todo, para cubrirlo todo. Y la promesa es un poder que cubre precisamente lo más incubrible, es decir, es un poder sobre aquello que más se nos escapa. ¿Qué es lo que más se nos escapa? El futuro, sin ninguna duda. Es decir, mañana, el mañana. El mañana es absolutamente imprevisible y, por lo tanto, indomable. Este es el motivo por el cual hay mucha gente que se dedica a hacer previsiones. Se hacen previsiones precisamente por la imprevisibilidad. Si fuera previsible ya no serían previsiones. Entonces, la cuestión es, eso tan imprevisible, es decir, la vida misma, nadie sabe, decían los clásicos, la muerte es cierta, pero la hora incierta, siempre incierta. Esta incertidumbre de la hora es una forma de aludir a esta total opacidad del mañana. El futuro es opaco por definición. Nadie sabe lo que va a pasar. Ni si habrá futuro, ni si habrá futuro. Bien, pues entonces resulta, esto es lo que ve Nietzsche, que el ser humano es capaz de decir, a pesar de esta imprevisibilidad, el ser humano es capaz de decir, vaya como vaya, yo estaré. O sea, uno le dice al otro, vaya como vaya, yo estaré. O sea, puede haber manifestación más
alta de poder que esta, no puede haberla. Y este es el motivo por el cual Nietzsche presta atención a esta actitud. Evidentemente, luego uno puede traicionar, pero que haya traición precisamente certifica lo genuino de la promesa. Es decir, lo genuino es la promesa. Y luego, pues uno puede no estar a la altura de la promesa, ¿de acuerdo? Puede no estarlo y traiciona a la otra persona. Pero eso no es una objeción a lo que acabo de mencionar. Una autora que siguió en este caso los pasos nietzscheanos, que es Hannah Arendt, siguió los pasos nietzscheanos en este punto, solo en este punto, casi solo en este punto. Pero en este punto se dio cuenta de la fuerza que tenía esta idea. Entonces Arendt simplemente añade lo siguiente. Arendt dice, tiene razón Nietzsche, o sea, la promesa es nuestro poder para hacer frente a la imprevisibilidad del futuro. Pero hay algo semejante, que es el perdón. Algo semejante, no es lo mismo, se parece el perdón. El perdón, dice Arendt, es el poder de hacer frente a la irreversibilidad del pasado. Fíjense, la imprevisibilidad del futuro no se supera, nadie puede superarla. Por eso tiene sentido la promesa. No podemos superar la imprevisibilidad del futuro, pero podemos hacer frente a esa imprevisibilidad. Evidentemente, lo pasado, pasado está. Y eso es absolutamente irreversible. El pasado es irreversible y no hay manera de que no lo sea. Esto es así, esto forma parte de nuestra condición. No es posible volver atrás, no es posible. De ningún modo. He aquí, dice Arendt, el poder del perdón, porque el perdón es algo así como, a pesar de cómo han ido las cosas, sin embargo, a pesar de esto, que no vamos a olvidar, sin embargo, este pero es increíble, es decir, sin embargo, podemos algo así como recomenzar. Es decir, el ser humano es el que es capaz de crear, porque crear, ¿qué significa crear? Crear es algo que no solo tiene que ver con la creación artística, evidentemente. Crear es iniciar algo y la promesa inicia algo y el perdón también es un nuevo inicio. El perdón es, a pesar de, vamos a empezar de nuevo. O sea, lo pasado está y no hay manera de borrarlo, de hacer que no haya pasado. Sin embargo, el perdón tiene una fuerza también increíble. A veces el perdón es imposible. Derrida decía, de forma un poco paradójica, que solo se puede perdonar lo imperdonable. Claro, porque es que no estamos hablando de algo fácil, estamos hablando de algo que podría manifestar nuestro poder más mayúsculo, la promesa, el perdón. Bien, ¿a dónde nos lleva esta reflexión sobre la promesa y sobre el perdón? En cierto modo, en su interpretación nietzscheana. Nos lleva a un punto en el que quisiera marcar una diferencia con respecto a la interpretación de este autor. Quisiera que fuera un diálogo, porque realmente yo he intentado escuchar mucho a Nietzsche. Llevo años intentando escuchar su palabra y intentando también responder. Y esta es una pequeña respuesta, en este caso, que es divergente de lo que he oído, pero lo que he oído de él me ha permitido elaborar esta pequeña divergencia. Claro, Nietzsche habla del poder de la promesa y manifiesta esta situación respecto al futuro, al poder que se proyecta sobre el futuro. Pero apenas habla, por no decir que no habla de aquel a quien se promete. No habla de aquel a quien se promete. Es decir, la mirada nietzscheana ve a un individuo que promete. Y dice, que esto es increíble. Y sí, lo es. Pero, ¿y si pudiésemos enfocar también aquel a quien se promete? Entonces, ¿qué veríamos? Pues veríamos quizá
que la promesa misma no es un ejercicio de poder. Evidentemente que es un ejercicio, sí que es un ejercicio de poder, pero no solo ni principalmente. ¿Por qué? Porque uno promete porque ya está tocado. O sea, tocado significa que algo ya le ha tocado, es decir, algo ya le ha afectado, algo ya le ha conmovido, algo ya le ha herido. Y este es el motivo por el cual se promete. No se promete, habrá mil situaciones, pero yo creo que en la situación más genuina uno promete porque algo ya le ha afectado. La madre es una promesa para su hijo. ¿Por qué es una promesa para su hijo? Pues porque el hijo ya le ha afectado, inevitablemente, es decir, y para siempre. Entonces, la madre, en cierto modo, es una promesa, porque la madre siempre está diciendo a su hijo que ella estará. ¿Pero por qué le dice eso? ¿Es porque le sale espontáneamente de la nada? No. Sale de la afectación que el hijo ha producido en la madre. ¿Y por qué yo prometo a mi amigo? Porque mi amigo me ha afectado, es decir, me ha conmovido. Lleva mucho tiempo ya habiéndome conmovido. Y yo respondo a esa conmoción con una respuesta. Valga la redundancia. Valga la redundancia. Ese pequeño matiz no es menor, porque es el que permite que comprendamos al ser humano no tanto en términos de poder, o sea, en términos de poder, pero más profundamente, es decir, más radicalmente. Aquí, un pequeño paréntesis, a veces hacemos alternativas, decimos, esto o bien esto otro, ¿no? No, a veces no hace falta hacer la alternativa, es esto, es decir, que el hombre es poderoso, evidente, no lo voy a negar. Lo que me pregunto es, ¿hay algo más radical que este poder? Más radical significa más en la raíz, es decir, más profundo. El poder es profundo, sin lugar a dudas, pero hay algo todavía más profundo, algo más profundo, y eso algo más profundo del humano tiene que ver con su posibilidad de quedar afectado, de quedar herido, de quedar conmovido. Las palabras que ahí prácticamente son sinónimos, son las palabras afectabilidad, que suena un poco rara, pero sobre todo son las palabras vulnerabilidad y sensibilidad. Cuando hablamos de vulnerabilidad y sensibilidad en este sentido, hablamos básicamente de esto, es decir, ¿qué significa sensible? Sensible significa capaz de recibir. Esto es lo que significa sensible. Tendríamos que aprender, eso sí que es verdad, a hablar de sensibilidad sin sensiblería, porque a veces hay discursos que son demasiado dulzones, ¿no? que pervierten palabras muy mayúsculas. Sensibilidad es una palabra muy mayúscula. Sensibilidad significa tener la piel fina, la piel fina. Es decir, la piel, fíjense, la piel y el corazón son símbolos de la sensibilidad. Por eso hablamos de un corazón herido o, como decía antes, de quedar tocado. Esto de ¿cómo uno puede quedar tocado? Pues porque la conmoción es cercana al tacto. La conmoción es cercana al tacto. Y alguien puede sentirse tocado, puede sentirse abrazado por la vida, tocado por la muerte, alcanzado por el tú. Eso son afecciones fundamentales. Y respecto a las afecciones, ¿qué ocurre? Pues que uno no manda, yo no mando. O sea, yo, en el mejor de los casos, respondo. Dicho de otro modo, la situación humana fundamental no es la de ya desde el principio el poder, sino desde el principio la posibilidad de recibir. Es la vulnerabilidad. Vulnerabilidad significa, es en una palabra griega, vulnu significa herida. Por tanto, fíjense, vulnerabilidad significa posibilidad de quedar herido. Aquí la herida no es necesariamente ese tipo de herida de la que se habla, sobre todo en las facultades de medicina. O sea, herida significa aquí conmoción. El humano como el conmocionado, como el herido, como el tocado. ¿Qué ocurre? Digo,
entonces, y avanzo ya y voy terminando, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que entonces vemos que la palabra humana es sobre todo una respuesta. Es decir, vemos que la palabra más radical no es la primera palabra. No solo lo digo en un sentido cronológico, sino en un sentido, digamos, de qué es para mí, cuál es la situación. Es decir, en la situación humana más radical, ¿qué ocurre? Que la primera palabra, es decir, mi palabra, es siempre segunda. O dicho de otro modo, yo solo puedo decir algo porque primero he escuchado algo. Fíjense, este es el movimiento. Una palabra me viene y luego yo puedo pronunciar una palabra. Yo puedo generar una palabra porque primero una palabra me ha alcanzado a mí. Yo puedo prometer porque primero algo me ha pasado. Literalmente algo me ha pasado. Es decir, que a nosotros nos pasen cosas es lo increíble. Es decir, fíjense, en cierto modo no podemos decir que a estas gafas, lo decimos en sentido pues, metafórico, pero a las gafas no le pasan, a estas gafas no les pasa nada, no le puede pasar nada a estas gafas. O sea, sí, se pueden romper, pero ella no es pasiva, no es un sujeto pasivo. En cierto modo, nada puede afectar a estas gafas. Estas gafas, nada puede afectar a estas gafas. No son sensibles, no son vulnerables, no están abiertas. Nosotros sí, nosotros estamos abiertos. Y esta apertura no es una posición, no es yo voy a estar abierto, no va así. Es lo mismo, por lo tanto, hay que decir, ahora vamos a ser responsables. No va así. Es decir, la responsabilidad no es una posición que yo adopte, sino una situación en que yo me encuentro. Yo me encuentro pasivamente teniendo que responder. Y obviamente puedo no responder, pero ocurre lo mismo con la promesa. No sé si me explico. Es decir, que yo me encuentro en una situación de responsabilidad porque algo me constituye, algo ya me ha llegado, algo ya me ha interpelado desde siempre. Y debo responder, no puedo sino responder. Por lo tanto, mi responsabilidad y mis actos no responden tanto a una expresión de poder, sino a mi situación de pasividad y de responsabilidad radical. Bien, dicho esto, voy a leer, después de escribir sobre la promesa, me encontré con un pequeño texto que quiero compartir con ustedes y que a lo mejor conocen. Es un texto de Borges, de Jorge Luis Borges, titulado The Unending Gift. Dice lo siguiente, dice, un pintor nos prometió un cuadro. Ahora, en New England, sé que ha muerto. Sentí, como otras veces, la tristeza de comprender que somos como un sueño. Pensé en el hombre y en el cuadro perdidos. Solo, y entonces pone un paréntesis, en ese paréntesis dice, solo los dioses pueden prometer, porque son inmortales. Y sigue. Pensé en un lugar prefijado que la tela no ocupará. Pensé después, si estuviera ahí, sería con el tiempo una cosa más, una de las vanidades o hábitos de la casa. Ahora, y ahora se refiere a la promesa, dice, ahora es ilimitada, incesante, capaz de cualquier forma y cualquier color y no atada a ninguno. Existe de algún modo, vivirá y crecerá como una música y estará conmigo hasta el fin. Gracias, Jorge Larco. Y añade este paréntesis, dice, también los hombres pueden prometer, porque en la promesa hay algo inmortal. Este texto de Borges, que me fascinó, es muy bonito, es un elogio de la promesa, es un elogio increíble de la promesa, pero también quiero hacer aquí un pequeño inciso. Es decir, él dice, claro,
¿Quiénes pueden prometer? Pues los que no mueren, que son los inmortales, es decir, los dioses. Estos son los que más pueden prometer. Y al final dice, bueno, también los humanos pueden prometer, ¿no? Yo diría, no. De hecho, es sobre todo el humano, es decir, el humano más que el divino quien puede prometer. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, porque nadie hay más vulnerable que el humano. Nadie es más sensible que el humano. Los dioses no tienen esta característica. Bueno, los dioses en sentido clásico, es decir, los dioses son un poco más impasibles, mientras que el humano es este mortal, es básicamente esta vulnerabilidad, es esta debilidad, es piel, es corazón. Por lo tanto, diría, no, sobre todo es el humano quien puede y quien debe prometer. Bien, en la conferencia, ahora sí termino, es el último punto, porque antes he dicho que hablaría de un último desplazamiento del acento. Ahora he hablado básicamente de este acento que es el de la escucha y, por lo tanto, de la responsabilidad. Pero me faltaba un último desplazamiento. En la conferencia a la que me he referido al principio, Camus indica lo conveniente de establecer un diálogo entre personas como él y cristianos de verdad. Cristianos de verdad, otra vez este adjetivo, ¿no? O sea, el diálogo de verdad, cristianos de verdad. Y añade, cuando un obispo español, estamos en el año 48, cuando un obispo español bendice las ejecuciones políticas, ya no es un obispo, ni un cristiano, ni siquiera un hombre, ni siquiera un hombre. En esto de lo que estamos hablando reside lo más humano del humano. Esta es la clave, desde mi punto de vista, esta es la clave. Lo que Camus comparte con los cristianos de verdad es, ¿qué es lo que Camus comparte con los cristianos de verdad? Y ahora cito, el mismo horror por el mal, el mismo horror por el mal. Y cito también, escribe Camus, estamos ante el mal. Sé, y algunos también lo saben, lo que hay que hacer. Si no para disminuir el mal, al menos para no aumentarlo. Esto lo puede decir alguien que realmente lo ha pensado y que lo ha vivido y que responde a la situación. Esto es lo mismo que Sócrates, es exactamente esclavado a lo de Sócrates. Sócrates decía, lo fundamental es no hacer daño. Esto ya es mucho, no hacer daño. Y aquí lo mismo. ¿De qué se trata? De, por lo menos, no ampliar el mal. Por lo menos no ampliar el mal. A mi juicio, este punto es precisamente la tesis de fondo de la peste. El momento más también esta es mi opinión, el momento más revelador, ayer se hablaba en estos términos, el momento más revelador se da cuando el doctor Rieu le dice al viejo jesuita Panelú que no quiere, esto es muy importante, el doctor le dice al jesuita que no quiere discutir, fíjense, no quiere discutir con él cuestiones teológicas como la de la gracia. No quiere, fíjense, discutir, es decir, hablar con él de cuestiones como la gracia y otras muchas. No quiere eso. Porque lo que en verdad cuenta está en otro lugar. Y cito lo que, desde mi punto de vista, es el núcleo. Dice el doctor, estamos trabajando juntos por algo que nos une más allá de las blasfemias y de las plegarias. Esto es lo único importante. Esto es lo único importante. No existe, creo yo, diálogo. Esto es un diálogo. Esto que no lo parece es el diálogo más genuino de todos los diálogos que pueda haber. Porque el auténtico diálogo es una complicidad. Es la palabra logos
es la palabra logos, que recorre el día a día con el mismo horizonte. Diálogos, día, significa a través. Es cierto que desde muy temprano, es decir, los griegos ya hablaban del diálogo como una especie de conversación entre por lo menos dos, cierto. Pero la palabra diálogos no indica esta dualidad etimológicamente, sino que indica a través de la palabra. Diálogo significa a través de la palabra. Es decir, es algo que acontece a través de la palabra, a través de la palabra. ¿Y qué acontece? Algo acontece a través de la palabra. Solo si algo acontece a través de la palabra, hay diálogo. Solo si algo de verdad acontece a través de la palabra, hay diálogo. Digo que esta especie de complicidad es una inspiración, porque inspirar es tener, en cierto modo, un mismo anhelo, un mismo horizonte. Y estos dos personajes tienen en el fondo el mismo horizonte. Es decir, estos dos personajes hacia el final, comparten la misma inspiración. Tienen el mismo horizonte, por lo tanto, están en la misma conspiración. Conspiración es una palabra muy bonita, aunque a veces no lo parezca. Conspirar significa tener la misma inspiración, es decir, compartir la inspiración, conspirar. Estos dos personajes al final conspiran. Yo a esta conspiración la he llamado la conspiración del desierto. Un filósofo checo llamado Jan Patočka llamó a esta situación la solidaridad de los conmovidos, muy preciosa. Él también entendía que no había diálogo más profundo y más auténtico que el de esta solidaridad de los conmovidos. Camus literalmente habla de un puñado de solitarios incansables, a los que, sin embargo, podrían unirse millones de voces. Un puñado de solitarios incansables, a los que, sin embargo, podrían unirse millones de voces. Esta continúa siendo nuestra oportunidad, es decir, nuestro momento oportuno, nuestra única oportunidad como comunidad humana digna verdaderamente de este nombre. Y repito, estamos trabajando juntos, dice el texto de Camus, estamos trabajando juntos, dice el doctor, por algo que nos une más allá de las blasfemias y de las plegarias. Esto es lo único importante. El diálogo más auténtico no consiste en discursos, sino en una complicidad, la lucha contra el mal. Ante el mal, es decir, ante la injusticia y sobre todo, antes que la injusticia, el sufrimiento de los demás, lo único que cuenta es conseguir disminuirlo o, por lo menos, como decíamos ahora mismo, no aumentarlo. El diálogo más auténtico es la acción, es el trabajo conjunto, la comunidad de trabajo, la conspiración que cambia las cosas. El diálogo más auténtico es el de la palabra que, por lo tanto, genera y transforma, cambia la forma. El diálogo más auténtico es el del gesto que mayor se aviene con lo humano, que es el gesto del amparo, del cuidado y de la acción médica. La acción médica no es una acción de unos profesionales, sino la acción más humana de todas las acciones. Es decir, médico significa aquel que cuida. Por lo tanto, todos somos médicos, todos podemos ser médicos. Médico no es el nombre de una profesión, sino el nombre de un gesto médico. El diálogo más auténtico es un diálogo médico. Todo lo que vibra cordialmente, es decir, anímicamente, hondamente, todo lo que vibra y solo lo que vibra es médico y cuida. La escritura de Camus es una escritura médica, sin carné. Todos los que cuidan forman parte de este
camino de este diálogos muy antiguo y a la vez muy urgente, que es la conspiración del desierto. Estamos trabajando juntos por algo que nos une más allá de las blasfemias y de las plegarias. Esto es lo único importante. Muchas gracias. Pues sigamos conspirando juntos. Muchísimas gracias, Josep. Bueno, yo creo que los aplausos recogen la vibración de tu palabra y nuestra escucha en ese diálogo. Muchas gracias. Yo creo, salvo que queráis entrar en... Josep se ha ido, pero bueno, si queréis, retomamos. Bueno, yo creo, ¿no? Nos vemos esta tarde a las 4:30, bueno, para seguramente seguir conspirando, como he dicho, y os cuento más luego, hasta las 4:30. Sí, la salida, perdón, sí. Sí, disculpar. ¿Por dónde? Ah, de acuerdo, perdón. Sí, perdón, si podemos intentar hacerlo en orden, que no lo hemos hecho. Van saliendo los de arriba, cuando estén saliendo los de arriba, vamos a ir las filas, vamos a intentar. Gracias.